Bueno, nuevo podcast en donde los voy a invitar a que lo que yo vaya relatando lo vayan creando una imagen en su mente. Y nada, sin más preámbulos, esta vez no voy a dar mucha intro. Vamos directo al podcast, a lo que se trata, de la historia esta, ¿no? Esta historia trata un poco de un hombre el cual vivía en una casa, podemos imaginar una casa grande, en medio de un bosque alejado de la ciudad, con características medias a vieja, una casa antigua, con grandes cuadros, espejos por todos lados, madera, hecha de madera en su gran totalidad, casi completa, diría yo, de madera, velas, distintas luces, amplia, grande, con techos altos, casi hasta del doble del tamaño promedio de una persona adulta, con unas escaleras que seguían hasta un segundo piso. En la parte de abajo y detrás de la casa, dos puertas grandes esperan allí. No me voy a centrar mucho porque la historia va a concurrir en esta misma casa. Por tanto no voy a especificar mucho afuera, pero quiero que se imaginen un poco de naturaleza, bosque, como esa gran cantidad de árboles, distintos tipos de flores, pero todo con un color medio tenue, medio negro, con esos olores que son ricos, pero a la vez te dan una sensación de algo raro pasa. Pero bueno, planta baja de la casa. Del piso de abajo podemos observar que ni bien entramos tenemos el living, un gran living, gran tamaño, con sofá, con una tele enfrente, estanterías de libros, todo de madera, con colores medio marrones, entre negros y blancos, como se tornaba entre esos. Y siguiendo podemos encontrarnos la cocina de gran tamaño también, con una mesada en el medio, gran cantidad de armarios donde se guardan una gran disposición de distintos objetos y materiales para la cocina, seguido de 2 heladeras, y todo lo que vaya nombrando quiero que se lo imaginen constituido por muchos distintos objetos, ya que el hombre componía de una gran riqueza. Continuando, vamos hacia la otra parte, que era como un estilo de cine, de minicine, en donde tenía un proyector y donde se podía sentar a ver películas con una cantidad de asientos. Eran 3 y 3 los asientos. Y siguiendo por acá podemos salir de ahí, tenemos un gran baño. Después de este gran baño nos encontramos otro lugar para leer, lleno de más libros todavía, que es la biblioteca del hombre. La cantidad de libros, incontables, muchos libros. Él era un amante de la lectura, cuanto menos. Subiendo las escaleras nos podemos encontrar su habitación, otro baño. Podemos ir más allá y hay un lugar en donde tiene para meditar, que es un gran salón donde está ambientizado en este tipo de cosas espirituales que solemos, para que se haga la imagen, medio como del estilo del Buda, del estereotipo Buda. Y una última en donde es una habitación llena de distintos instrumentos, los cuales le gusta tocar, como la flauta, el piano, el violín. Un hombre muy habiloso al fin y al cabo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de este hombre, el cual vive en esta casa, que es en el cual se va a centrar la historia. Este hombre, de características morocho, una altura bastante prominente, de unos 2 metros casi, barba, medio dejado su estilo, o sea, medio antiguo, su edad unos 63 años. Y este hombre le había pasado muchas cosas en su vida, lo cual su forma de ser podría estar dentro de lo cuestionable, podríamos cuestionar.
pero como vivía solo no molestaba a nadie. Por tanto, jamás tenía problemas. Él había estado en una guerra y eso no se lo había olvidado jamás. Pero al no estar relacionándose nunca con nadie, al estar siempre solo, no tenía problemas con aquello, ya que nadie tenía que reclamarle nada. Él era un hombre amable dentro de lo que cabe, pero a veces tenía algunos arranques de ira, pero igual que toda persona normal, toda persona humana tiene arranques de ira, toda persona humana siente tristeza, pero él no la sentía, nunca. La tristeza era algo no presente en él, que más allá de lo que podamos llegar a juzgar, en él era así. Él no lloraba. Él decía que llorar no era para él, que llorar era una herramienta hecha para aquellos humanos más débiles, y que él no pertenecía a esa rama. Entre otras cosas que podemos encontrar de su personalidad, era un gran lector, y no solamente lector sino que también escritor. Le encantaba leer un libro y sobre ese libro recitar aquello que a él le atraiga y que haya analizado y que diga que es como una especie de resúmenes. Perdón, estaba enrolando el tabaco. Una especie de resúmenes de análisis críticos por parte de él, que se los guardaba en una colección aparte para él mismo, ya que le gustaba cada tanto, con esos pequeños resúmenes, recordar sus lecturas, ya que era un hombre muy culto y le atraía el hecho de tener más saberes. Leía de todo tipo de géneros, tanto policial como terror, como psicología. Estaba abierto a muchos temas. En ese ámbito podríamos decirle que era una mente abierta. Leía mucho también de distintos instrumentos, los cuales después los podía ejercer esos aprendizajes para poder tocar. Le gustaba todo lo que podría llegar a ser información. A él le gustaba, por tanto le gustaba leer casi cualquier cosa, podría decirse. Pero en una de esas matutinas mañanas en donde se levantaba, se hacía un café, se preparaba unas tostadas, se le hacía con un poco de casan crème, se sentaba y le empezaba a leer un libro. Seguía por un almuerzo más tarde, después de haber leído el libro, ya que leía durante 3 o 4 horas, seguido de un almuerzo, el cual se preparaba a través del libro de recetas que habría leído en distintos momentos del mes o de la semana. Todo era como muy elaborado por él mismo, ¿no? Él a la tarde meditaba, luego se iba a tocar instrumentos, leía de vuelta un poco más, hacía el resumen de lo que haya leído, meditaba una última vez, iba afuera, ya teniendo en cuenta más o menos alrededor de las 6 p.m, iba afuera, se sentaba frente a un lago que había en su casa y se contemplaba simplemente aquello que pasaba por delante de sus ojos, hasta que llegaba el anochecer. Cuando ya había anochecido, entraba nuevamente, se preparaba una cena, comía, se bañaba, salía, leía una última vez, como 1 hora alrededor, y se iba a dormir, hasta que se levantaba el otro día. Esta era una rutina habitual que tenía él, eran todos los días lo mismo, pero no se lo hacía monótono, ya que cada día era una lectura distinta, cada día era un aprendizaje distinto, cada día era una meditación distinta, ya que todo estaba atravesado totalmente por su deseo y por la creación, como si fuera un artista. Algo que él mismo decía que impulsaba todo esto era lo que ya mencioné: el hecho traumático de haber vivido en una guerra.
ese dolor, decía él, que lo ayudaba a escribir. Nunca se lo ponía a plantear de dónde venía ese dolor, qué era, pero sí por lo menos escribía, usándolo como fuente. Es decir, no lo analizaba, no lo comprendía, pero sí lo utilizaba. Lo usaba como una fuente de energía a la cual le daba esas ganas de hacer todas sus actividades del día. Un día se levanta, va, hace la misma rutina de siempre, lee, almuerza, lee de vuelta, toca un instrumento, medita, va a ver el anochecer. Algo aquí cambió. Él lo siente en el aire. Siente como si estuviera todo más pesado. Recuerda ese olor que le trae de la guerra. Recuerda ese olor. Cuando empieza a notar a la lejanía, detrás de un árbol, una especie de contorno de un cuerpo. A lo cual él, con su gran temperamento, diciendo que él era un hombre real y que no se asustaba ante nada, va a buscarlo. Pero cuando se va acercando, todo se vuelve más tenue. Empieza a sentir que tocan su espalda. Empieza a sentir cómo todo el aire empieza a faltar. En él las respiraciones se hacen agitadas. Hasta que el contorno que antes veía empieza a crecer. Empiezan a verse unos ojos demoníacos. Algo que él nota, y antes de quedarse inamovible por el miedo, antes de quedarse estupefacto ante lo que estaba viendo, se echa a correr. Vuelve a su casa. Pero este engendro no lo iba a dejar en paz. Lo sigue rebuscándolo, lo sigue. Y sus días empiezan a ser cada vez más conllevados por él. Aparece cada vez más seguido. Al principio solamente lo veía de reojos mientras leía. Otras veces lo sentía en el pecho mientras meditaba. Otras veces lo sentía en sus manos temblorosas al tocar sus instrumentos. Otras veces lo sentía en el mal gusto de su comida. Pero algo era inevitable. Cada vez era más presente. Cada vez era más notorio. Cada noche lo corría, lo perseguía, hasta que en un momento acallaba y podía dormir. Algunas noches era tal el miedo, era tal la sensación de que este engendro lo corriera, que no podía dormir. Algunas noches eran insomnio puro, en donde él, con media sonrisa dibujada en el rostro, se volvía cada vez más loco y lo notaba. Sentía que cada vez era más peso y cada vez era menos aguantable. Por lo que toma una decisión. Regresa a la ciudad en busca de ayuda. Pero cuando está allí, nota que este lo persigue. Al contarle a distintas personas, solo lo miran raro. No lo entienden, no los ven a ese engendro. Y lo juzgan. Por lo que él, para encima no mostrarse indefenso ante las otras personas, vuelve. Es decir, era tal punto su fragilidad al respecto de mostrarse vulnerable ante otras personas, que prefería estar con ese fantasma que abrirse ante las personas. Vuelve, y este fantasma lo estaba esperando, obviamente. No se iba a ir, jamás. Por lo cual él empieza a pensar qué hacer, empieza a leer al respecto, se empieza a informar, sí, distinta información, con lo cual intenta escapar, intenta hacer distintos trucos de magia, intenta hacer distintas cosas, pero sigue allí presente. No se va a ir. Lo persigue todas las noches, hasta que harto de este fantasma
se decide a enfrentarlo. Aquella noche fue única para él, porque ya no corría. Y ante el demonio corriéndolo, con sus ojos macabros, su silueta sin piernas que flotaba en el aire, con esa túnica verde, esa túnica de una especie de militarado, con su boina, una boina más específicamente, su boca sin dientes, su nariz no era más que un simple agujero por donde parecía pasar el aire. Era un muerto al fin y al cabo, ¿no? Un zombie, un demonio, como quieran llamarlo. Pero él, cansado de tantas noches de insomnio, cansado de ya ni siquiera poder leer al respecto para saber qué hacer, decide hacer un último intento, el cual podría ser justamente el causante de su muerte. Podría generar que él muriera. Por lo cual se sentía temoroso al enfrentar a este demonio, pero sentía que no tenía más opciones también. Y eso lo arrinconaba a verlo como una última opción, enfrentarlo y, como decía el libro, de manera muy rara, abrazarlo. ¿Abrazar a un demonio?, se preguntaba él. De todas las cosas que hice, ninguna funcionó. Creo que esta es la más loca. Creo que esta es la que menos me puede llegar a funcionar. Y también es aquella que más vulnerable me deja ante este demonio. ¿Realmente quiero hacerla?, se preguntaba. Durante el día, mientras el fantasma no estaba presente, que tenía lugar para pensar un poco, se planteaba esto. Él no fumaba, pero cigarrillos habían de por medio. Tampoco tomaba, pero un ron lo acompañaba mientras se planteaba si esto era la única opción que tenía. Pero al fin y al cabo se veía de vuelta, menciono, en un rincón oscuro del cual no podía salir. Por lo cual se atreve a hacerlo. Y cuando está corriendo, se da media vuelta, lo mira a los ojos y lo abraza. Y dice una frase que estaba en aquel libro: te comprendo, no voy a correr más de vos. Ante este gesto, el fantasma se cambia, se torna en algo que él reconoce. Era un militar de hace mucho tiempo. El fantasma por primera vez le habla, algo que creía imposible, un fantasma poniendo palabras. Lo invita a sentarse en su living y le comenta. Nuestro muchacho le dice: vos sos un fantasma, pero ahora te reconozco. ¿Qué sos exactamente? ¿Por qué hacías lo que hacías? ¿Por qué generabas todo lo que generabas en mí? ¿Qué es lo que te llevaba a hacerlo? El fantasma, mirándolo con tranquilidad, le dice: yo soy nada más ni nada menos que tus miedos. Ahora que por fin, en vez de estar corriendo de mí, me entendiste, me comprendiste y me diste un lugar, puedo hablar con vos. Y podemos llegar juntos a mostrarte algo. Yo soy tus miedos, yo soy tus mandatos, yo soy aquello que reprimiste, aquello que no mostrás ante el mundo, aquello que escondes en el fondo de un rincón de tu cabeza, para que los demás no te vean como una persona vulnerable, para que los demás no te vean como una persona, al fin y al cabo, como se lo llama en esta sociedad, maricona, una persona débil, un no hombre. Pero al fin y al cabo es una construcción social. Pero hoy pudiste romper con eso. Y aquí me tienes. ¿Ves que no doy tanto miedo? Soy el miedo mismo y no doy tanto miedo, ¿no? Te confunde, lo sé. Soy un fantasma, sí. El fantasma de aquello que no pudiste curar. Soy un fantasma que, al menos, que intentes cambiar y llegar a tu verdadera verdad, a tu verdad psíquica,
jamás iba a desaparecer. Soy un fantasma que te persigue hasta que aceptes que en realidad yo no soy más que un fruto, yo no soy más que una patología, yo no soy más que una representación de aquello real que estás reprimiendo. Y él le pregunta, ¿qué es aquello real que reprimo? ¿Qué es reprimir en primer caso? Le comenta que eso era algo que iba a tener que descifrar por él mismo, que no podía darle las respuestas, pero que sí iba a poder descansar mejor ahora que lo había aceptado. Iba a poder pensar más claramente y todo se iba a hacer, entre comillas, más fácil. Mirándolo a los ojos le dijo, el hombre, ante contar sus miedos y sus tristezas, es vulnerable, se pone vulnerable ante el otro. El hombre, ante mostrar todo esto, puede generar que se sienta temeroso. Cuando amamos, tenemos perder algo. Esto nos hace vulnerable. Y vos amás con profundo deseo aquello que reprimiste. Por eso te sientes vulnerable. El que se ama es más débil, por tanto podríamos decir, porque teme perderse a sí mismo. Pero vive sobre esto. Y aquel que lo acepta y admite que se ama, aquel que llega a amarse, vive constantemente en esta vulnerabilidad, lo que le hace una persona muy fuerte. Y sí, yo en algún momento podría llegar a agotarte, yo en algún momento podría cansarte, te desvelaba, no te dejaba pensar bien, tus comidas cambiaban por el simple hecho de que esté yo, por el miedo. Tenías miedo y el miedo arruina todo. Vivir con miedo arruina todo. Vivir en una angustia tapada, como si fuera por unas maderas, con unos clavos oxidados, eso genera que todo tenga un disgusto y todo se sienta muy distinto. Que no podamos disfrutar al fin y al cabo. Pero te digo, yo jamás te iba a matar. De hecho, déjame comentarte algo. Hoy es el único día el cual te voy a asesinar. Hoy te voy a matar. Hoy va a ser tu muerte. Porque hoy va a morir aquel hombre que ante la sociedad era aquel que no llora. Hoy va a morir. Hoy va a nacer, o mejor dicho, renacer, aquel hombre que acepta que también tiene tristezas. Aquel hombre que acepta que tiene miedos. Pero vive con ellos, los trata. Intenta mejorar sobre eso, intenta cambiarlo. Hoy nacés de vuelta. Y yo no fui más que un compañero en todo tu trayecto. El hombre, impresionado ante esto, no podía creerlo. Y piensa, entonces, todo este tiempo, vos fantasma, hiciste todo por mí. Y lo corrige, diciendo, no, agradezco mucho que me des el valor que creo que tengo. Porque sí, ayudo mucho yo. Todos me toman como algo malo, pero yo realmente solamente intento ayudar. Pero no lo hice todo yo. Tu fuerza de voluntad, tu fuerza de vivir, tus ganas de luchar por tu vida, te trajeron hasta aquí. Te trajeron hasta romper con ese miedo y venir y abrazar a tu propio miedo. Por eso, hoy estás donde estás. Y por eso tu camino va a cambiar. Porque decidiste tomar un cambio. Hoy mueres y renaces. Hoy y mañana serás una persona distinta. Bueno, hasta acá llega el relato. Espero que les haya gustado. Un poquito larguito capaz, no sé. No, yo creo que está bien tema. Recuerdo, ahora sí, o sea, para darle como uno a otro.
Posiblemente haga un texto sobre esto mismo, sobre el hombre vulnerable, sobre los miedos, qué pasa cuando los aceptamos. Solamente haga algo de eso. Pero nada, en fin, esto estuvo todo improvisado, la verdad que fue una flayada. Me gustó mucho el concepto, me gustó mucho cómo la narré. Hay varios errores que denoto, obviamente, porque recuerden que esto es oral e improvisado, por tanto mi vocabulario puede que tenga redundancias, puede que tenga alguna que otra monotonía de esas que se escuchan en la calle, que escuchan en el día a día, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, siento que igual estoy muy orgulloso de lo que hice y nada, espero que les haya gustado a ustedes también. Los saludo y nos vemos en el próximo podcast o no sé, en el próximo arte que hagan y reciben de mí. Soy SEO Medicado y nada, soy un artista. Pro paseo, un paseo, con SEO, rapeaba.